Ladies and gentlemen, I dare say that history will record that this spot on this planet where justice played its greatest and major role was in New Mexico. Lo más importante del mensaje, provocaba, ¿no? Sí, no, tiene razón. Estas tierras son nuestras. Entonces él encabeza un movimiento para recuperar esos terrenos. Although we are fighting for land, we are fighting for the survival and protection of our culture. Ese es desafiar al gobierno y decirle al gobierno, aquí estamos, ¿no? Y queremos lo nuestro para atrás. Reyes López Tijerina, de Alianza, de Brown People, de Indo-Hispano. El mundo conoció mi nombre. Pues tengo que tener mucho cuidado, hermanito. Y tú también ten cuidado y no haya como te sucede conmigo. Ten cuidado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada jueves aquí en Debate 22. Y sí, lo que estaban ustedes viendo al inicio de nuestro programa es el tráiler de Me llamaban King Tiger, un documental que será parte de la conversación de esta noche, porque ciertamente en esta coyuntura caracterizada por el antimexicanismo, pues que ha caracterizado a todo el gobierno de Donald Trump, pues hay tópicos como el de la migración ilegal que han sin duda robado nuestra atención, pero hemos reflexionado muy poco sobre otros temas que son igualmente importantes y trascendentes. Ese México de afuera, digámoslo de alguna forma, el de los mexicanos que son ciudadanos norteamericanos y cuyo peso en las decisiones tanto en Estados Unidos como en México son fundamentales. Y me refiero a la comunidad mexicoamericana, o también llamados chicanos, que según la Oficina de Censos en Estados Unidos son alrededor de 36 millones de personas, por lo tanto pues es una minoría cultural considerable y pues que se ha venido nutriendo por corrientes migratorias procedentes de nuestro país desde principios de 1900 más o menos. Un grupo, decíamos ya, cultural, con un peso político y social muy interesante. Pues de este tema vamos a hablar con dos hombres, cada uno en su terreno conocedores de este asunto. El doctor David Maciel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias aquí de por visita la pues en la Ciudad de México, porque aunque usted trabaja por acá, pues tiene un pie muy fuerte allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Inti Cordera, un gran amigo, colega, productor de este documental que estábamos viendo el tráiler, Me llamaban King Tiger. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para debatir de un tema, decía yo, que de pronto se ha mezclado, se ha confundido en medio de, digamos que de toda esta problemática en un momento de marcado antimexicanismo por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces pensamos que hablar de los chicanos, de alguna manera, o de la comunidad mexicoamericana es hablar de la migración ilegal, y no es así, doctor. No, pues hay que hacer esta distinción, que creo que en México no se ha hecho lo que se debe entre migrantes y nosotros que somos nativos, o sea que nosotros emergimos después de la guerra del 47, cuando Estados Unidos robó 51.2% del territorio mexicano. Pero no nomás fue tierras, había 110,000 mexicanos que nos quedamos allá, y como nosotros los historiadores decimos, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó. Y desde entonces hasta la actualidad esa comunidad ha estado creciendo a la cifra que usted mencionó, 36 millones, pero una estadística más, yo creo que significativa, que es que estamos casi doblando nuestra población cada 40 años. Hay una importante participación de esta comunidad cultural allá en Estados Unidos. En todo ambiente de la vida social, económica, política y cultural, pues tenemos la cultura extraordinaria, aquí hablando con Inti del documental chicano, el cine chicano, la literatura chicana. Ayer platicaba yo con Elena Poniatowska, que me decía que está escribiendo un nuevo prólogo a las obras de Sandra Cisneros, que ya es reconocida internacionalmente, esta novelista que vive curiosamente en San Miguel de Allende. O sea, ya varios de nosotros estamos viniendo con más frecuencia a México. Sin embargo, digamos que culturalmente, política y socialmente muy olvidada, y justamente de eso habla el documental, Inti. ¿Quién era Reyes López Tijerín, este personaje importantísimo? Bueno, Reyes López Tijerina era un chicano, nacido en el estado de Texas, pero pues avecindado en el estado de Nuevo México.
donde a mediados de los años 60, en el contexto de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, entiéndase, por ejemplo, figuras y nombres como Martin Luther King, los Black Panthers, pero también de su lado los llamados movimientos chicanos que se llevaban a cabo en California, pues surge una figura polémica, sui generis, ¿no? que desarrolla y lleva un movimiento pues, sin precedentes, un movimiento político, incluso armado, en defensa por la recuperación de las tierras que mencionaba David, en medio de los convulsos años 60, y pues asalta una corte, lo persigue la Guardia Nacional, lo ficha el FBI, y este movimiento pues no tenía otra razón de ser que eso, la recuperación, la defensa de la tierra, ¿no? Y fue, a ver, nosotros quienes hacemos documentales permanentemente estamos buscando ya sea encontrar historias o que las historias nos encuentren a nosotros. Y así me pasó cuando Ángel Estrada, el director de la película, que vive en Ciudad Juárez, tuvo conocimiento de que muy cerca de su casa vivía aún Reyes López Tijerina, que después de este movimiento, a principios de los años 70, desapareció del mapa, nadie supo nada de él, hasta que casi 40 años después reaparece en Ciudad Juárez, dispuesto a contar su historia, ¿no? Entonces, ¿quién es Reyes López Tijerina? Una figura para mí apasionante, porque no solo nos habla de este movimiento y descubrimos un capítulo de una historia mexicana en Estados Unidos, sino recuperar parte de nuestra historia también, ¿no? Creo que nos hace mucha falta como mexicanos mirar estas historias de nuestros hermanos, familiares mexicanos que, como bien decía Maciel, me encanta esa analogía, ¿no? La frontera los cruzó, los rebasó. Claro, y además, pues tocas justamente un tema muy interesante porque este personaje habla de ese olvido, habla de alguna manera de esa marginalización por razones que, digo, yo no entiendo. Si no hubiera sido por tu documental, te juro que yo ni me entero de que existía un personaje de esa talla. O sea, este olvido de alguna manera se refleja en ese personaje. Pues es que el movimiento chicano estalla en los 60, como decía bien Inti, y la primera etapa se gira alrededor de 5 íconos, de 5 figuras monumentales. César Chávez, que es el más conocido acá en México, que Diego Luna hizo una película bastante buena sobre él, Corky González en Colorado, José Ángel Gutiérrez, que sale en el documental, que fue el fundador de un partido independiente, Raza Unida, y luego Reyes López Tijerina en Nuevo México, que, como bien decían, trata de hacer la lucha alrededor de todo lo que nos despojaron. En el siglo XIX éramos los dueños de todo, y no fue lo que llamamos nosotros los historiadores el gran despojo, que pasamos de ser propietarios a ser colonia interna de Estados Unidos. Y parte de esa colonia interna fue el despojo de las tierras, que nos quitaron el 90% de las grandes propiedades que estaban a manos de esos 110,000 mexicanos que nos quedamos allá. Justamente ahorita sobre este punto me gustaría hablar después de una muy breve pausa, porque hay personajes como César Chávez, ¿no?, que de alguna manera también representan la chicanidad y que no fueron, digamos que tuvieron otro papel en la historia, pero tampoco una reivindicación de la chicanidad como tal, ¿no?, de la cultura chicana. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y si les parece conversamos de esto al regresar. No se vayan. Y allá tuvo esa revelación él. Para mí no podía ser otro con tanta majestad que Dios mismo. Predicó porque dijo, pues Dios dice que debemos ayudar al pobre. Y comenzó a tener juntas en todo el norte. Dijo que en un tiempo tenía arriba de 20,000 seguidores. Reyes López Tijerina. Bueno, pues estamos viendo justamente allá a Reyes López Tijerina, que además fue un personaje encarcelado, recluido en un psiquiátrico, perseguido por el FBI, o sea, realmente era alguien que representaba un gran peligro, ¿no?, para los Estados Unidos. ¿Por qué, Inti? Bueno, por desafiar al Estado, y yo creo que a razón de eso, pues justamente
dentro de estos 5 íconos de los movimientos chicanos, no frente a César Chávez, que lo podemos encontrar en calles de todo California y otros estados. No hay ni una sola calle que lleve el nombre de Reyes López Tijerina, ¿no? Incluso prácticamente, de no ser por historiadores como David, pues borrado de los libros de historia, ¿no? No es una figura que represente mucho, digamos, ni para la cultura mexicana, desafortunadamente, siendo una figura que sería fundamental. Él defendió la tierra que nos fue quitada también a los mexicanos, pero tampoco en los libros de historia norteamericana. Borrado totalmente, doctor. Sí, pero digo, borrado en cierta forma, pero a la vez muy presente en los que fuimos de alguna forma herederos del movimiento chicano, gente que todavía vive. José Ángel Gutiérrez todavía está haciendo activismo, es el único, y Dolores Huerta a los 88 años sigue igual de activista. Entonces, digo, borrado en ciertos, por nuevas generaciones, digamos, pero no por las generaciones más cercanas a él. Y pues cuando la gente ve documentales como este o como uno que hizo muy pionero Jesús Salvador Treviño, Yo Soy Chicano, que fue en el 79, y está en una larga parte sobre Tijerina, y ve uno la carisma, la fuerza de Tijerina, pues entonces uno quiere saber más sobre él. ¿Cuál es el impacto de la comunidad chicana en este momento en Estados Unidos, doctor, y sobre todo en este contexto? Bueno, ante todo, yo diría culturalmente y políticamente, ante todo políticamente, porque vienen ya las elecciones del 20 en Estados Unidos, y pues tenemos que movilizar a medio mundo, si no más, en contra del actual presidente. Entonces, la comunidad chicana va a ser muy clave, porque en el 20 entran 2 estados en contienda que nunca habían entrado anteriormente, Arizona y Texas. Ya 31% de los residentes de Arizona son chicanos. Entonces, pueda cambiar el balance, se puede imaginar si cualquiera de esos 2 estados cae en manos del Partido Demócrata, sería un golpe para el Partido Republicano tremendo. Y Texas también, ya la población chicana es muy sustancial. Entonces vamos a movilizar muchísimo en el 20 para el voto, no nomás presidencial, sino es que estamos ganando ya muchos espacios. Ya hay más, para nomás cerrar este tema, más de 5,000 políticos electos y en puestos políticos de todo índole, de gobernador, alcaldes, miembros de jurados, etcétera. Tenemos 2 gobernadores chicanos actualmente, tenemos muchísimos alcaldes por todo el suroeste. ¿Qué son quiénes? Bueno, está el alcalde Eric Garcetti, por ejemplo, de Los Ángeles, nuestro alcalde, que es mitad mexicano y mitad italiano. De descendencia. Y bueno, tenemos nuestro procurador general en California, Javier Becerra, que le ha ganado 18 litigios a Trump sobre migración. Y tenemos organizaciones políticas como Mexican American Legal Aid Association, que está en litigios constantemente para proteger los derechos civiles de los emigrantes. Aunque decíamos hace un instante que no necesariamente... O sea, digamos que esta comunidad representa la migración ilegal, de alguna manera también están trabajando en pro de, ¿no? Es que somos todos hijos de migrantes de una forma. La migración es cosa personal. Como yo les digo a mis colegas académicos, colegas que allá, el tema de migración es algo muy personal, no nomás es curiosidad intelectual, académica, sino todos tenemos parientes aquí en México, somos hijos de migraciones en ciertos momentos históricos, entonces es algo muy cercano a todo político chicano, a todo académico chicano, a todo trabajador social chicano, etcétera. Inti, con este documental dirigido por Ángel Soto, producido por ti, me imagino que fue mucha la dificultad, ¿no? Digo, más allá del vínculo que tuvo el director con él, muchísima la dificultad también para investigar, para indagar, para tener todo este archivo espectacular en este documental. ¿Qué aprendieron? ¿Qué cosas fundamentales de un personaje que, como tú bien lo decías, estuvo pues casi desaparecido de la historia, y por lo menos aquí en México es una sorpresa encontrar este tipo, digamos, de personajes, ¿no? O sea, parece que estamos muy lejanos de todo este movimiento.
Pues justamente fue un viaje de continuas sorpresas, ¿no? La primera fue encontrarse con Reyes López Tijerina, vivo y dispuesto a relatar su historia, ¿no? Ya casi casi en el olvido, ¿no? Y yo creo que en esos últimos años de su vida, pues Reyes sin duda sabía que era importante que su historia fuera contada. Esa primera etapa del proyecto, que fue pues, conversar con él con mucho tiempo y con mucha calma, pues empezó a dibujar lo que sería luego un guión, que fue paso a paso ir recuperando su memoria, ¿no? A través de encontrar a sus familiares, encontrar a sus colegas, encontrar fuentes de archivos, ir construyendo ya la historia, ¿no? Desde quien había encabezado este movimiento, después llegado un poco al ocaso de este pues, movimiento tan importante, y luego pues, recuperarlo desde ya la última etapa. Yo creo que sobre todo lo que más rescato de esta experiencia fue un viaje de casi 4 años, lo que nos llevó el producir y hacer la película hasta su estreno. Es esto, bueno, para mí en lo personal, como descubrir, bueno, y reafirmar este sentimiento de que necesitamos recuperar esta relación con lo chicano en los Estados Unidos, que es una parte fundamental para entender también el país que somos hoy en día, ¿no? Entender que es una comunidad muy activa con la cual deberíamos tener mucha más relación, mucha más interlocución. El cine puede ser una herramienta bien poderosa como para bien comunicarnos entre nosotros. Vemos escasamente cine chicano en México. Comentando con David ahora, se ve poco cine, poco documental mexicano en también estos contextos del otro lado de la frontera. Y esto fundamental por el punto que mencionabas, ¿no? Entender que si bien lo chicano tiene parte fundamental y esencia en los fenómenos migratorios, ¿no? En la migración entre seres humanos, la movilidad humana, sí, como en este momento es importante también saberlo diferenciar de lo que está en las últimas noticias, el éxodo de la migración centroamericana, y entender pues, la relación histórica que vivimos entre mexicanos y chicanos hoy en día, ¿no? Y en el pasado y hacia el futuro también. Y además, muy importante, lo conversábamos, o sea, digamos que la cultura o la comunidad chicana tiene como 2 vertientes, sí, una fuerte participación activa política y social, como en el caso de Reyes López Tijerina, pero también, por ejemplo, la poesía, la literatura, el cine, ¿no? El teatro, el teatro, arte, exacto. el arte. Los muralistas son increíbles, chicanos. Pero poco sabemos. Poco se sabe, sí, y es también una cuestión que a nosotros nos entristece y hasta nos molesta mucho, que en México hay estas ideas que nosotros nos agringamos, que nosotros queremos el American Way of Life y que hemos despreciado a México, cuando sí hay una constante en toda nuestra historia, es nuestra lucha por la preservación de la mexicanidad, porque allá se nos trató de asimilar forzadamente. A niños chicanos les pegaban físicamente todavía en los 30 y 40 por hablar español en las escuelas. Entonces ha sido una lucha que empieza fuertemente en el movimiento chicano, pero parte íntegra de ese movimiento es la recuperación de la mexicanidad en su amplitud, que luego se refleja en el florecimiento cultural que mencionabas, en el arte, en el cine, en la literatura, en el teatro, en la música chicana, en la academia chicana. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos, no se vayan, seguimos hablando de este interesante tema. Volvemos. En la música. Tijerina and Alianza represented a real threat to a particular kind of social order in New Mexico, that it was a social order based on not just the repression, not just sort of structural racism that marginalized Chicano people. Tijerina representaba peligro. Uno sentía en su presencia. Bien, pues continuamos. Justamente estaba viendo en el tráiler de Me llamaban King Tiger, eso del racismo estructural. ¿Cómo lo están viviendo ahora la comunidad chicana? No, pues ahora con Trump ha resurgido, ya se había calmado mucho, ya la gente se cuidaba de lo que llamábamos politically correct, ¿no? Que ya era no muy aceptado ser racista. Habíamos ganado esa lucha, pero ahora con Trump se perdió todo. Y pues Trump cada día
usa racismo. Mire lo último, contra estas 4 congresistas de color, una de ellas de descendencia puertorriqueña, que es la más lúcida, que es como la estrella del Partido Demócrata más liberal, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Y pues Trump se ha lanzado contra ella durísimamente, ha dicho pestes de estas 4 mujeres, se ve su racismo tremendo y pues no comenzó su campaña diciendo que México mandaba lo peor de su población a Estados Unidos, que eran violadores, narcos, criminales, etcétera. Pero ahí yo creo que lo interesante es que justamente se confunde todo este tema de la migración ilegal con el tema digamos, de la comunidad chicana, ¿no? O sea, está no, pero en este momento... hay un hilo conductor que es el racismo contra toda gente de descendencia latina, que es toda esa parte del sur y de otras partes de Estados Unidos que viene desde antes de la guerra entre México y Estados Unidos. Esos prejuicios vienen desde la guerra entre Inglaterra y España, los prejuicios contra lo latino. ¿Quieres decir algo en ti? No, y que además pues es la presión política que ahora está ejerciendo toda la comunidad chicana y latina en los Estados Unidos en tomar nuevos cargos, lugares en el Congreso, y es es una gran amenaza. Que entonces mi tesis es que Trump, uno de los grandes factores que lleva a Trump al poder es exactamente para frenar la latinoamericanización de Estados Unidos. Porque hace rato me daba un dato que me pareció muy impactante, que en el 2050 1 de 4 personas va a ser de origen latino y 64% de ellos de origen mexicano. ¿Y por qué ese miedo? Por los espacios, como dice Inti, no son los números que los aterran, son los espacios, que ya tenemos más universitarios diario, más funcionarios, más empresarios, más todo. Cada espacio que nosotros ganamos es un estado que ellos pierden. Eso es lo que los tiene tan atemorizados. Ahora, Inti, tú eres un hombre de cine, un hombre de cultura. Estábamos hablando hace un momento que a pesar de que hay una fuerza cultural muy importante digamos, en la comunidad chicana, vemos poco digamos, a nivel, por ejemplo, del cine, ¿no? Tanto de ficción como documental. Y hace rato estaba contando aquí el doctor David que el documental es uno de los géneros más fuertes dentro de la comunidad chicana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay un diálogo? Pues por eso estamos aquí, ¿no? Para abrir el debate. Exacto. No, sin duda, creo que hay permanentemente espacios donde el Maestro Maciel en la Cineteca Nacional ha organizado encuentros cinematográficos de cine chicano. Nosotros en el Festival DocsMX procuramos que haya, al menos en parte de nuestra programación, siempre una mirada hacia esas realidades. Yo creo que deberíamos estimularlo con particular atención porque, como te decía... Más en este momento, ¿no? Más en este momento en el que debemos, sin duda, como mexicanos, entender también esa parte de nuestra historia, que es muy cercana. O sea, son apenas poco más de 100 años de que pues, los Estados Unidos se anexaron todos esos territorios. Y sin duda tenemos que entender toda esa comunidad, porque son mexicanos también, ¿no? En cultura, en alimentación, en lenguaje. Comentábamos hace poco, que antes de empezar el programa, hay comunidades en el Estado de Nuevo México donde aún se habla un español de la colonia, ¿no? Un español arcaico, ¿no? Y se comen, o sea, hay en la gastronomía, pues, un menú pues muy particular también que viene y data desde la colonia. O sea, toda esa historia tenemos que recuperarla y tenemos que hacerla más viva y tenemos que tener mayor interacción ahora que, pues bueno, todos los medios nos lo permiten hacerlo con mayor atención. Sí. Pues fíjense, una cosa también que nos incomoda mucho, no sé el número de universidades que hay en México o centros de educación superior, pero todos ellos tienen algo en común, que no ofrecen una sola clase sobre temática chicana. Una sola clase. Ni la UNAM, ni el Colegio de México, ni la Ibero, ni las privadas, ni las públicas, y no nomás en la Ciudad de México. Aún en el Colegio de Frontera Norte, que yo los estimo mucho, son buenos colegas míos, se estudia más de parte la frontera de México, pero no la otra parte de la frontera, que son del lado
norteamericano. La otra parte Sí, de la frontera. Sí, la frontera es una unidad en sí que no tiene fronteras social y culturalmente, pero la parte de allá, de la parte mexicana, de nosotros, que ya no nomás nos limitamos a la franja fronteriza, porque ya estamos no hay estado o región de Estados Unidos que no tenga población de origen mexicano hoy día. Para ir concluyendo, ¿qué van a hacer en este momento, en este contexto? Bueno, ya platicaba hace un instante que van a ser muy activos en las próximas elecciones. En el caso, digamos, de lo que está ocurriendo, partiendo del principio de que todos somos migrantes, como usted lo decía, en este momento de una gran tensión entre México y Estados Unidos, ¿cuál va a ser su papel? ¿Qué recomendaciones frente a lo que estamos viendo en este momento? Bueno, yo lo que diría es que tenemos tanto que ofrecernos como dos comunidades mexicanas, ¿no? De origen. Yo lo llamo los dos Méxicos. No hemos hecho los puentes. Tenemos mucho en común, mucho más que nos separa. Tenemos que unir fuerzas ahora que no nos queda de otra porque tenemos un enemigo en común. Pero tanto culturalmente, socialmente, políticamente, tenemos que buscar alianzas y buscar puentes. Por ejemplo, la educación bilingüe. México tiene unos increíbles textos, desde los libros gratuitos, que allá se podrían circular, nos ayudarían mucho. Cosas sencillas, que no son grandes esfuerzos, sino nomás buscar los mecanismos para intercambiando material, ideas, posiciones, lobbies, etcétera. Inti, Me llamaban King Tiger, sin duda una película que siente un precedente muy importante en términos de todo este diálogo con la cultura chicana. Y me decías que pronto va a estar ya en Filmin Latino para que se pueda ver. ¿Qué deja? ¿Qué reflexión en este momento? ¿Qué le dirías tú a quienes nos ven que puede obtener en toda esta maravillosa película? Primero, descubrir una figura, un personaje apasionante por su carisma, por su carácter, por su pasión, por lo político, ¿no? y por ser coincidente y consecuente con su lucha. Dos, yo creo esta mirada de descubrir estas realidades de lo chicano, ¿no? Donde tenemos que trabajar y dibujar una mayor agenda y compromiso e interés. Todo surge un poco, creo que desde la intención y el interés por podernos ir encontrando en estos espacios de la historia, ¿no? Y en el que, pues, si bien para mí lo chicano, y por ejemplo hablando de lo que es el mural, estéticamente es maravilloso, la estética, la plástica chicana, pero pues desde la cinematografía también promover y estimular esto, el poder ver más cine hecho por chicanos y estimular también que se vea más cine del otro lado de la frontera, ¿no? Y yo creo que sobre todo eso, ¿no? La figura de este personaje, ¿no? Eso es lo que es apasionante y motivante a la vez. Pues les agradezco mucho esta interesante, de verdad, conversación. Muy contenta de platicar con ustedes y bueno, pues buen viaje, doctor. Gracias. Por estar aquí con nosotros. Gracias, Cinti, como siempre. Y pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Recuerden que mañana mismo ya tienen este programa también vía YouTube en N22. Gracias. Buenas noches.